En el número 216 de Old Montauk Highway, donde el extremo de Long Island se rinde al Atlántico, ya no queda nada. El terreno, uno de los más codiciados de la costa este, yace desnudo bajo el cielo salino. Solo el sonido constante de las olas rompiendo contra la orilla ocupa el espacio donde una vez se alzó una estructura de cristal y cedro, un monumento al engaño más colosal de la historia financiera moderna. La ausencia es hoy su única presencia, un vacío que habla con más elocuencia que cualquier muro que pudiera permanecer en pie. El aire de Montauk es distinto al de los Hamptons. Es el olor de la vieja riqueza, discreta y segura de sí misma, que no necesita anunciarse. Aquí el poder no grita, susurra a través de setos cuidados y caminos privados que serpentean hacia el mar. Fue en este enclave de lujo silencioso donde Bernard Madoff eligió erigir el escenario principal de su vida pública, una declaración de intenciones arquitectónica que debía ser leída como un manifiesto de solidez y buen gusto. La casa que una vez ocupó este lugar no era una fortaleza, era su opuesto, una construcción de líneas modernistas y limpias, diseñada para disolverse en el paisaje, obra del célebre diseñador Thierry Despont. Su estética era la de una serenidad estudiada, una calma costera que prometía refugio y orden. La madera blanqueada por el sol y la piedra pálida se combinaban para crear una sensación de pertenencia natural, como si la casa hubiera emergido de la propia duna, orgánica e inevitable. Su característica más definitoria eran los inmensos ventanales, paneles de cristal que se extendían del suelo al techo, aboliendo la frontera entre el interior y el océano. No eran simples ventanas, sino membranas transparentes, a través de las cuales el Atlántico se convertía en un inquilino perpetuo, una obra de arte viva y cambiante que dominaba cada habitación. La casa no contenía el paisaje, se sometía a él, lo enmarcaba y lo invitaba a entrar. Esta transparencia era un arma psicológica, proyectaba una imagen de apertura total, de no tener nada que ocultar. El hombre que vivía aquí sugería la arquitectura. Era un hombre de visión clara, cuyas operaciones eran tan limpias y diáfanas como el cristal que lo rodeaba. Era una ilusión óptica construida a escala de una mansión, una promesa de claridad en el corazón de un negocio que era fundamentalmente opaco. En el interior, el engaño continuaba a través de una decoración minimalista y meticulosa. Muebles de diseño, obras de arte contemporáneo cuidadosamente seleccionadas y una paleta de colores neutros creaban un ambiente de control absoluto. Cada objeto ocupaba su lugar preciso, cada superficie estaba despejada. Era el espacio mental de su propietario hecho materia, un universo ordenado, predecible y desprovisto de cualquier caos visible. Este orden interno contrastaba violentamente con la naturaleza indómita del océano que se extendía más allá del cristal. El mar, a veces sereno y otras veces una furia de olas grises, representaba la realidad del mercado financiero, una fuerza vasta, impredecible y peligrosa. Desde la calma de su salón, Madoff observaba esta fuerza, proyectando la fantasía de que, a diferencia de todos los demás, él la había dominado por completo. La propiedad era un teatro, no un hogar. Su función no era proteger a sus habitantes del mundo exterior, sino atraer al mundo exterior hacia adentro, bajo condiciones estrictamente controladas. Los fines de semana, sus terrazas y salones se llenaban de las mismas personas cuyo futuro financiero se estaba desintegrando silenciosamente a kilómetros de distancia, en una oficina anónima de Manhattan. Aquí no había cámaras acorazadas ni pasadizos secretos. La seguridad de la casa residía en su aparente normalidad, en su calculada vulnerabilidad. Era una invitación a bajar la guardia, a confiar. La arquitectura misma susurraba que un hombre capaz de crear tanta belleza serena no podía albergar una oscuridad profunda. La casa era su cómplice más eficaz, una coartada construida con hormigón y cristal. La estructura era un reflejo directo de la psique de su dueño. Por fuera, calma, carisma y una autoridad casi paternal. Por dentro, un mecanismo frío y compartimentado, una operación patológica diseñada para mantener una fachada de infalibilidad a cualquier coste.
La mansión era la prueba tangible de que el personaje que interpretaba era real, la materialización de un éxito que, en verdad, no existía. El silencio que ahora habita en la parcela vacía es un eco del silencio que reinaba dentro de sus muros. No el silencio de la paz, sino el de la omisión. El silencio de las preguntas no formuladas, de las dudas acalladas por el murmullo de las olas y la abrumadora sensación de privilegio. La casa guardaba secretos no en sus paredes, sino a la vista de todos. Fue diseñada para mirar hacia afuera, para contemplar el horizonte infinito, pero su verdadero propósito era impedir que nadie mirara hacia adentro. Era la cáscara perfecta, un espejismo de legitimidad construido sobre la arena, frente a un mar de mentiras que un día subiría para reclamarlo todo. El lujo era solo la superficie. Lo que sucedía dentro, pocos se atrevían a saberlo. Para desvelar las capas de esta ilusión, una a una, suscríbase y acompáñenos en este descenso. Para comprender el vacío en Old Montauk Highway, es necesario retroceder en el tiempo, a un mundo de ladrillo y asfalto muy alejado del murmullo del Atlántico. La historia de Bernard Madoff no comienza con el estruendo de un imperio que se derrumba, sino con el discreto zumbido de la ambición en el barrio de Queens, Nueva York. Nacido en una familia de clase media, su infancia no estuvo marcada por la privación extrema, sino por algo más sutil y penetrante, la conciencia de estar al otro lado del puente, mirando hacia el epicentro del poder y la riqueza que era Manhattan. Su universo temprano era uno de aspiraciones modestas y trabajo duro, un entorno que valoraba la respetabilidad por encima de todo. No había fracturas traumáticas evidentes, solo la presión constante de ascender, de demostrar valía en un mundo que medía el éxito en cifras. Esta necesidad de validación se convirtió en el motor silencioso de su vida, una fuerza que lo impulsaría a cruzar ese puente y no solo a unirse al juego financiero, sino a reescribir sus reglas para su propio beneficio. Los primeros pasos en el mundo de las finanzas no fueron los de un depredador, sino los de un innovador. Con el dinero ahorrado de trabajos de verano, fundó su propia firma en 1960. Se labró una reputación como un pionero, un advenedizo inteligente que desafiaba a los gigantes de la Bolsa de Nueva York, creando un mercado electrónico más eficiente. Fue aquí donde aprendió una lección fundamental: la legitimidad era el mejor de los camuflajes. Su negocio de creación de mercado era real, rentable y respetado. Le otorgó un estatus, una plataforma desde la cual proyectar una imagen de genio y fiabilidad. Este éxito tangible se convirtió en el escudo perfecto para la actividad que comenzaría a gestarse en la sombra. El Madoff público, el visionario tecnológico que ayudó a dar forma al Nasdaq, era una construcción tan sólida y creíble que nadie se atrevería a cuestionar lo que ocurría a puerta cerrada. El punto de inflexión moral no fue un evento cataclísmico, sino una erosión gradual, una serie de pequeñas concesiones a la deshonestidad. Pudo haber comenzado con la necesidad de cubrir una pérdida inesperada, un tropiezo que amenazaba con manchar su historial impecable. El miedo a fallar, a que la fachada de infalibilidad se resquebrajara, era más poderoso que cualquier código ético. El primer fraude no fue un acto de codicia, sino un acto de vanidad herida. Esa primera mentira, concebida como una solución temporal, se convirtió en la piedra angular de una estructura mucho más grande y monstruosa. Alimentar el engaño inicial requería nuevas mentiras, nuevos capitales para cubrir los agujeros. Pronto, el mecanismo para ocultar el fracaso se transformó en la propia maquinaria del negocio. El esquema Ponzi no fue tanto un plan preconcebido como una bestia que creció por sí misma, exigiendo ser alimentada para que su creador pudiera seguir interpretando el papel de maestro del universo. La psique de Madoff se dividió. Desarrolló una capacidad casi patológica para la compartimentación, manteniendo dos realidades paralelas que nunca debían tocarse. Por un lado, el negocio legítimo, bañado por la luz pública y la aclamación. Por otro, la operación fraudulenta, relegada al secreto de una planta de oficinas separada, un universo paralelo donde se fabricaban los rendimientos y se imprimían los extractos de cuenta falsos.
Este dualismo mental exigía un control absoluto sobre su entorno. Cada detalle de su vida pública, desde su forma de vestir hasta su tono de voz, fue calibrado para proyectar calma, orden y autoridad. La obsesión por el control no era un rasgo de personalidad, sino un mecanismo de supervivencia. El caos, la imprevisibilidad o el más mínimo error podían hacer que los dos mundos colisionaran, y eso era un escenario existencialmente aterrador para él. Fue en este caldo de cultivo psicológico donde nació el deseo de la casa de Montauk. No era simplemente una aspiración a la riqueza, era la búsqueda de un escenario físico que pudiera materializar la versión idealizada de sí mismo. Montauk, con su aura de poder discreto y establecido, representaba la legitimidad definitiva, la aceptación en el círculo más íntimo de la élite que él, el chico de Queens, siempre había observado desde la distancia. La propiedad frente al mar se convirtió en una obsesión creciente, el ancla material para una vida cada vez más ficticia. Necesitaba un lugar que no solo reflejara su éxito, sino que lo validara. Un hogar que, por su propia existencia, silenciara cualquier duda persistente sobre la procedencia de su fortuna. La casa debía ser la prueba irrefutable de que él era exactamente quien decía ser. La elección de un diseño modernista, de líneas limpias y cristal, no fue casual. Era una declaración deliberada. Mientras su vida profesional se volvía cada vez más opaca, su espacio personal debía encarnar la transparencia. La arquitectura se convertiría en su coartada más elocuente. Una estructura que gritaba apertura y honestidad para ocultar el abismo de secretismo que se ensanchaba en su interior. Así, la mansión no fue un capricho adquirido en la cima de su poder, sino un componente esencial en su construcción. Fue el destino final de una ambición forjada en la inseguridad, la manifestación de una necesidad desesperada de transformar la ilusión en algo tangible, algo que pudiera ver y tocar, algo que pudiera mostrar al mundo como prueba de su genio. El deseo de esa casa era el deseo de un refugio, pero no contra el mundo, sino contra sí mismo. Un lugar donde la versión fraudulenta de Bernie Madoff pudiera desaparecer, dejando solo al hombre de familia, al anfitrión generoso y al sabio inversor que contemplaba el océano con serenidad. Era un teatro diseñado para convencer a su audiencia más importante, él mismo. Cada dólar robado que se invertía en la propiedad, cada viga de cedro y cada panel de cristal, reforzaba la mentira. La casa crecía en belleza y sofisticación en paralelo al crecimiento del fraude. Se alimentaban mutuamente en una simbiosis perversa. Cuanto más grande era el engaño, más perfecta debía ser la fachada que lo ocultaba. La estructura que un día se levantaría en el 216 de Old Montauk Highway no fue, por tanto, un mero producto del éxito. Fue el plano arquitectónico de una mente fracturada, un monumento a la negación construido con el dinero de aquellos que confiaron en la solidez de su constructor. Antes de que se colocara la primera piedra, la casa ya existía como una necesidad psicológica, un santuario de normalidad en el corazón de una vida anormal. Su construcción no marcaría el comienzo de una nueva vida, sino la consolidación de una doble existencia, una que inevitablemente estaba destinada a hacerse añicos contra la realidad. La adquisición de la propiedad en el número 216 de Old Montauk Highway en 1982 no fue un acto de opulencia, sino un movimiento estratégico. Marcó el momento en que el fraude dejó de ser una medida temporal para convertirse en un modelo de negocio permanente. La casa original, más modesta, representaba la consolidación inicial de la mentira, la necesidad de un ancla física en el mundo de la élite. Era la compra de un pedigrí, la primera piedra tangible sobre la cual se construiría una identidad completamente fabricada. El imperio Madoff se edificó sobre un pilar de dualidad. En Manhattan, su firma operaba un negocio de creación de mercado legítimo, innovador y universalmente respetado. Esta operación, visible para reguladores y competidores, generaba un velo de credibilidad inexpugnable. Era el motor de la confianza, la fachada luminosa que permitía que la operación clandestina prosperara en la oscuridad, a solo unos pisos de distancia. El verdadero mecanismo del engaño
Residía en la planta 17 del Lipstick Building, un espacio sellado al resto del mundo. Allí, un pequeño círculo de leales, aislados del negocio legítimo, orquestaban la estafa. No había algoritmos complejos ni estrategias de inversión geniales, solo ordenadores obsoletos que imprimían extractos de cuenta falsos, fabricando una realidad de rendimientos estables y predecibles que desafiaba toda lógica de mercado. La estrategia de inversión que se presentaba a los clientes, una supuesta Split Strike Conversion, era una cortina de humo de jerga financiera. Sonaba sofisticada, exclusiva e incomprensible para la mayoría, lo que era precisamente su propósito. La complejidad era un arma. Disuadía las preguntas y reforzaba la imagen de Madoff como un genio, cuyos métodos estaban más allá del alcance del inversor común. La gente no invertía en una estrategia, invertía en el mito del hombre que la había concebido. A medida que el capital de nuevos inversores inundaba la planta 17 en la década de los 90, la modesta casa de playa en Montauk se volvió insuficiente. Ya no reflejaba la escala del personaje que Madoff interpretaba. La fachada necesitaba una mejora radical, una que correspondiera a los miles de millones de dólares que ahora gestionaba su operación fantasma. La casa no solo debía crecer, debía renacer, al igual que su creador. La decisión de contratar al diseñador Thierry Despont fue una declaración de intenciones. Despont era el arquitecto de la élite, conocido por su gusto refinado y su capacidad para crear espacios que susurraban poder en lugar de gritarlo. Madoff no buscaba la ostentación de un nuevo rico, sino la consagración de la vieja guardia. La casa debía parecer como si siempre hubiera pertenecido a ese paisaje, a ese estrato social. La estructura original fue demolida casi por completo. Sobre sus cimientos se levantó un nuevo edificio, una manifestación arquitectónica de la segunda fase del fraude, la era de la expansión global e industrial. Cada viga de cedro, cada losa de piedra pálida, fue financiada con el dinero de una nueva oleada de víctimas, muchas de las cuales eran fundaciones benéficas, fondos de pensiones y jubilados. Fue durante esta reconstrucción cuando se instalaron los inmensos ventanales de cristal, el elemento que definiría el alma de la casa. Estos paneles transparentes, que iban del suelo al techo, no eran una simple elección estética, eran el correlato arquitectónico de la mentira. Proyectaban una apertura total en el preciso momento en que el secreto de Madoff se había vuelto más profundo y peligroso que nunca. El interior de la casa se transformó en un estudio sobre el control, una paleta de colores neutros, muebles de diseño dispuestos con una precisión milimétrica y superficies despejadas creaban una atmósfera de calma imperturbable. Este orden absoluto era un reflejo directo de la psique de su dueño, un hombre que vivía aterrorizado por la posibilidad del caos y que necesitaba que su entorno físico reafirmara su fantasía de dominio total sobre la realidad. La casa no acumulaba capas de historia familiar, acumulaba capas de engaño. La reforma de los 90 representó la entrada de grandes fortunas europeas y latinoamericanas en el esquema. La adquisición de una importante escultura de un toro, símbolo de un mercado alcista, a principios de la década de 2000, coincidió con el pico de la burbuja tecnológica, un periodo en el que los rendimientos irreales de Madoff parecían, para los no iniciados, casi plausibles. Cada objeto añadido al inventario de la mansión era un artefacto del fraude. Una obra de arte contemporáneo comprada en una subasta no era solo decoración, era una forma de blanquear la percepción del dinero, transformando el capital robado en un símbolo de cultura y sofisticación. La casa se convirtió en un museo cuya colección estaba financiada por la confianza traicionada de miles de personas. A diferencia de otros imperios criminales, la fortaleza de Madoff no residía en la intimidación física, sino en el miedo a la exclusión. El acceso a su fondo de inversión era presentado como un privilegio codiciado. Rechazaba a potenciales inversores para aumentar su aura de exclusividad, creando una demanda artificial. La invitación a pasar un fin de semana en Montauk era la culminación de este proceso de seducción.
el sello final de aceptación en su círculo íntimo. La mansión era el escenario principal de esta estrategia. Su aparente normalidad era su arma más letal. Los invitados no veían una fortaleza custodiada, sino un hogar elegante y acogedor. Las barbacoas en la terraza y los paseos por la playa desarmaban el escepticismo. La arquitectura susurraba que un hombre de tan impecable buen gusto no podía ser un criminal. El sistema de protección de Madoff no se basaba en muros de hormigón, sino en su reputación. Como expresidente del Nasdaq y filántropo destacado, se había vuelto intocable. Cultivaba una relación de aparente cooperación con los reguladores de la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, a quienes en privado despreciaba por su incompetencia. Su estatus era su único sistema de seguridad. La casa de Montauk se convirtió así en la línea de tiempo solidificada de su ascenso. Su evolución, desde una simple casa de playa hasta una obra maestra del diseño modernista, trazaba un mapa perfecto del crecimiento de la estafa. La estructura no solo albergaba al criminal, contaba la historia de su crimen en el lenguaje silencioso de la arquitectura y el diseño. El dinero nunca se blanqueaba en el sentido tradicional. El fraude era su propio mecanismo de lavado, absorbía capital limpio de inversores legítimos y lo devolvía, en parte, en forma de ganancias ficticias. Este ciclo cerrado creaba una ilusión de legitimidad perpetua, y la mansión era la prueba visible de que el ciclo funcionaba. La perfección estética de la propiedad se volvió directamente proporcional a la monstruosidad de la mentira. Cuanto más grande y complejo era el engaño que se gestionaba en la ciudad, más sereno, simple y transparente debía parecer el refugio junto al mar. Uno era el espejo invertido del otro. Así, el imperio no se construyó con la violencia de las armas, sino con el arma silenciosa de la credibilidad. Y cada ladrillo de esa credibilidad tenía su equivalente físico en la casa de Montauk, un monumento a la prosperidad ficticia que se alzaba desafiante frente a la inmensidad de un océano de mentiras. La propia estructura se convirtió en su cómplice más eficaz. No ocultaba el crimen en un sótano secreto, sino que lo negaba a plena vista, a través de su belleza calculada y su engañosa simplicidad. La casa era la materialización de la idea de que Bernie Madoff no podía fallar. Se convirtió en la biografía material de un fantasma, el testamento de un éxito que nunca existió. Cada mejora, cada objeto de lujo, era un párrafo más en una historia falsa, escrita para convencer al mundo, pero sobre todo para convencerse a sí mismo de que la ilusión era real. Los imperios criminales a menudo delatan la psique de su dueño a través de la arquitectura. ¿Qué detalle revela mejor la vanidad de su constructor? ¿El salón de baile de mármol, las ventanas a prueba de balas o la cámara acorazada subterránea? En la cúspide de su poder, la mansión del 216 de Old Montauk Highway ya no era una casa, sino un sistema perfectamente afinado. Cada superficie de cristal, cada viga de cedro, cada brizna de hierba en el cuidado césped, había alcanzado su forma final. La propiedad se había convertido en la materialización absoluta de la mentira, un organismo vivo y respirante cuya única función era proyectar una invencibilidad serena. El reinado de Bernard Madoff se manifestaba en los rituales de fin de semana. Estos no eran simples descansos, sino representaciones teatrales meticulosamente coreografiadas. El viernes por la tarde comenzaba el desfile de coches de lujo que avanzaban lentamente por el camino de entrada, transportando al elenco de apoyo. Inversores adinerados, amigos influyentes y familiares que funcionaban como accesorios de normalidad. Cada invitado era recibido no como un cliente, sino como un confidente. El propio Madoff, vestido con una sencillez estudiada, ejercía de maestro de ceremonias. Su calma era el eje sobre el que giraba todo el universo de la casa. Ofrecía bebidas, dirigía las conversaciones hacia temas triviales y envolvía a todos en un aura de autoridad paternal que disolvía cualquier atisbo de duda. El interior de la mansión funcionaba como un búnker psicológico. El minimalismo extremo no era una elección estética, sino una herramienta de control.
En un entorno donde cada objeto tenía su lugar exacto y no había nada superfluo, el desorden mental o la pregunta incómoda parecían una intrusión violenta. El orden visible imponía un orden tácito en el comportamiento de los presentes. Las fiestas no eran celebraciones estridentes, sino reuniones controladas. Se desarrollaban principalmente en las terrazas y salones con vistas al océano, utilizando el vasto paisaje como telón de fondo. La inmensidad del Atlántico hacía que cualquier preocupación financiera pareciera pequeña e insignificante, reforzando la idea de que el hombre que dominaba este espacio también dominaba las fuerzas invisibles del mercado. La seguridad de la propiedad no residía en cámaras o guardias armados, sino en su aislamiento autoimpuesto y su aura de exclusividad. La verdadera fortaleza eran las barreras sociales que Madoff había erigido. Estar allí era una prueba de pertenencia a un círculo donde la confianza no se cuestionaba, se daba por sentada. Dudar del anfitrión era arriesgarse a la exclusión, un destino social peor que la pérdida financiera. Detrás de la fachada del anfitrión generoso se escondía una grotesca soledad. Rodeado de gente que lo idolatraba, Madoff estaba completamente solo, el único conocedor del abismo que se ocultaba bajo el suelo de diseño. Cada sonrisa, cada apretón de manos, era parte de una actuación agotadora, una defensa contra la exposición. La casa era su teatro, pero también su prisión. Las paredes de cristal, diseñadas para simbolizar la transparencia, se habían convertido en los barrotes de una jaula de oro. Desde dentro podía ver el mundo, el mar, el cielo, pero estaba irrevocablemente atrapado en la farsa que él mismo había construido. No había escapatoria, porque el carcelero y el prisionero eran la misma persona. Por la noche, cuando los invitados se retiraban, la verdadera naturaleza de la mansión se revelaba. El silencio no traía paz, sino una tensión amplificada. Las estancias vacías y perfectamente ordenadas parecían un mausoleo de su éxito ficticio. Madoff a menudo se quedaba solo en el salón principal, contemplando la oscuridad sobre el océano. Esa vista nocturna era su único confidente. El mar, indiferente y eterno, era el único testigo que conocía la fragilidad de su imperio. En su superficie oscura no veía un reflejo de su poder, sino la imagen del caos primordial que su esquema apenas lograba contener, una marea negra esperando el momento de subir y reclamarlo todo. Los objetos de la casa, las obras de arte, los muebles de diseño, no eran fuentes de placer, sino anclas. Cada pieza era un recordatorio tangible de la magnitud del fraude, un eslabón más en la cadena que lo ataba a su mentira. No poseía sus lujos lo poseían a él, exigiéndole perpetuar el engaño para justificar su existencia. La rutina era su mecanismo de supervivencia. El desayuno a la misma hora, los paseos por la playa por el mismo sendero, las conversaciones repetidas. Esta previsibilidad era un conjuro contra la imprevisibilidad del mundo real, un intento desesperado de imponer una narrativa ordenada sobre una realidad fundamentalmente caótica y fraudulenta. La mansión se había convertido en una extensión directa de su mente compartimentada. Los espacios públicos, luminosos y abiertos, representaban su personaje público. Pero los espacios privados, los dormitorios y despachos, albergaban el peso de un conocimiento insoportable. Eran las celdas donde el verdadero Madoff cumplía su condena en secreto. Incluso las interacciones más íntimas estaban contaminadas por la función estratégica de la casa. El afecto familiar se exhibía como parte del decorado, una prueba más de la solidez y respetabilidad del patriarca. La casa difuminaba la línea entre el hogar y el escenario hasta que ya no existía ninguna diferencia. El océano, visto a través de los ventanales, era un barómetro de su estado psicológico. En los días de calma, cuando el mar era un espejo azul, la ilusión de control era casi perfecta. Pero durante las tormentas, cuando las olas grises golpeaban la orilla con furia, la violencia exterior era un reflejo de su pánico interior, un recordatorio de que las fuerzas que pretendía dominar eran, en última instancia, indomables. La opulencia de la casa no era para el disfrute,
sino para la defensa. Era una armadura de buen gusto. La lógica era simple y devastadora. Un hombre capaz de crear y mantener una belleza tan serena y perfecta no podía albergar un secreto tan oscuro y destructivo. La estética era su coartada más poderosa. El aislamiento no era solo físico, dictado por la ubicación de la propiedad, sino existencial. Al construir un mundo basado en una mentira total, se había exiliado de la experiencia humana genuina. No podía permitirse la vulnerabilidad, la duda o la confesión. Estaba atrapado en la cima de su montaña de engaños, sin nadie con quien compartir el vértigo. Los rituales de control se extendían a los detalles más nimios. La temperatura de la piscina, la disposición de las toallas, la marca del vino servido. Cada elemento estaba predeterminado. Esta obsesión por los detalles era una forma de desviar la atención, tanto la suya como la de los demás, del único detalle que importaba, que nada de aquello era real. La casa en su apogeo era un organismo que había aprendido a mentir por sí mismo. Su atmósfera susurraba promesas de seguridad y crecimiento perpetuo. Era un entorno que hacía físicamente difícil el escepticismo. La propia arquitectura trabajaba activamente para reforzar la estafa, convirtiéndose en un cómplice silencioso pero fundamental. En este punto Madoff se creía invencible, no por arrogancia, sino por necesidad. La posibilidad del fracaso era tan catastrófica que su mente simplemente la había borrado como una opción viable. La mansión era la prueba física de esta negación, un monumento de hormigón y cristal a su propia infalibilidad autoimpuesta. Sin embargo, en la perfección absoluta de este reino, comenzaban a aparecer fisuras imperceptibles. Una pausa demasiado larga en una conversación, una mirada evasiva, el sonido de las olas que de repente parecía más una advertencia que una nana. La estructura, llevada a su máxima tensión, empezaba a vibrar con la inminencia de su propio colapso. El reinado en Montauk fue, en esencia, la calma tensa en el ojo del huracán, un espacio de orden antinatural rodeado por la furia creciente de una realidad financiera que, tarde o temprano, se derrumbaría sobre él. La fortaleza de cristal, diseñada para durar una eternidad, estaba a punto de demostrar que era tan frágil como el hombre que la había concebido. La perfección es un estado insostenible. En la naturaleza, es una pausa momentánea entre el crecimiento y la decadencia. En una estructura construida sobre una mentira, es una tensión constante contra la entropía de la verdad. A principios de la década de 2000, el imperio Madoff, y con él su santuario en Montauk, alcanzó ese punto de máxima tensión. Desde el exterior, la fachada de cristal y cedro parecía más sólida que nunca, pero en los cimientos invisibles del fraude, las primeras vibraciones del colapso comenzaron a sentirse. El primer temblor no fue un terremoto, sino el susurro persistente de un hombre a cientos de kilómetros de distancia. Harry Markopolos, un analista financiero de Boston, había comenzado una cruzada solitaria. Con una lógica matemática implacable, había llegado a una conclusión simple y aterradora. Los rendimientos de Bernard Madoff eran una imposibilidad estadística. Su negocio no podía ser real. Durante años, Markopolos envió sus hallazgos a la Comisión de Bolsa y Valores, detallando con una precisión forense por qué la operación de asesoría de inversiones era, sin lugar a dudas, un gigantesco esquema Ponzi. Sus advertencias, sin embargo, se desvanecían en el laberinto burocrático de un regulador que parecía incapaz o no dispuesto a desafiar a una de las figuras más veneradas de Wall Street. Pero el eco de esas acusaciones, aunque ignorado oficialmente, comenzó a filtrarse en el aire. Eran rumores discretos en los círculos financieros, preguntas formuladas en voz baja que, por ahora, no llegaban a las terrazas soleadas de Montauk. Sin embargo, la duda, una vez plantada, tiene la capacidad de crecer en la oscuridad, y sus raíces invisibles comenzaban a extenderse hacia la costa. Dentro de la fortaleza de cristal, el propio arquitecto de la mentira empezaba a mostrar signos de desgaste. La calma imperturbable que había sido su firma comenzó a fisurarse en momentos privados.
Los invitados más observadores podían notar una nueva rigidez en su mandíbula, una mirada que a veces se perdía en el horizonte del Atlántico durante una conversación, como si escuchara un sonido que nadie más podía oír. El control obsesivo sobre su entorno se intensificó hasta volverse casi paranoico. Una copa fuera de lugar, una pregunta inesperada sobre los detalles de una operación, eran recibidas con una irritación desproporcionada que se disipaba tan rápido como aparecía, reemplazada de nuevo por la máscara del anfitrión afable. Eran fallos momentáneos en el sistema, pequeños cortocircuitos que delataban la sobrecarga de la maquinaria interna. La propia casa, ese organismo de perfección calculada, pareció empezar a conspirar en esta lenta decadencia. Un invierno, una pequeña mancha de humedad apareció en el techo de una de las habitaciones de invitados, producto de una filtración casi invisible. Fue reparada de inmediato, borrada de la vista, pero su aparición fue un presagio. La estructura diseñada para ser hermética ya no era impermeable. Estos fallos materiales, aunque triviales, adquirieron un peso simbólico. Una grieta fina como un cabello en una de las losas de piedra del patio, el leve desajuste de una puerta que ahora cerraba con un sonido ligeramente distinto. Eran las protestas silenciosas de una estructura que soportaba el peso de una mentira de miles de millones de dólares. Una carga que ninguna viga, por sólida que fuera, podría sostener indefinidamente. La presión externa también cambiaba de naturaleza. El clima financiero global, que durante tanto tiempo había sido un viento favorable que hinchaba las velas de su fraude, comenzaba a enrarecerse. Las primeras turbulencias que precedieron a la crisis de 2008 significaban que el flujo de capital nuevo, la sangre que mantenía vivo al esquema Ponzi, empezaba a disminuir. El océano, observado a través de los inmensos ventanales, parecía reflejar este cambio. Los días de calma azul se volvieron menos frecuentes. Cada vez más, el mar se mostraba gris y agitado, con una energía impredecible que la arquitectura minimalista del interior ya no lograba contener. La naturaleza salvaje del exterior empezaba a invadir psicológicamente el santuario del orden. La ficción de los rendimientos constantes se volvía cada vez más difícil de justificar, en un mundo donde los mercados reales mostraban una volatilidad extrema. La genialidad de Madoff, que antes parecía plausible en un mar de prosperidad, ahora destacaba como una anomalía sospechosa. Su éxito ya no era un testimonio de su talento, sino una evidencia potencial de su engaño. En este entorno de creciente tensión, la fractura más peligrosa comenzó a abrirse no en el mercado ni en las oficinas de los reguladores, sino dentro de su propio círculo familiar. Sus hijos, Mark y Andrew, que dirigían la parte legítima del negocio de creación de mercado, se sentían cada vez más frustrados por el secretismo que rodeaba la operación de asesoría de su padre. Criados para venerar a su progenitor como un titán financiero, habían aceptado durante mucho tiempo su exclusión de esa parte del negocio como una de las excentricidades del genio. Pero a medida que su propia división luchaba con las duras realidades del mercado, la inmunidad mágica del fondo de su padre se volvía una fuente de preguntas incómodas. Las conversaciones en Montauk perdieron su ligereza. Una pregunta de Mark sobre la estrategia, una duda de Andrew sobre la falta de transparencia, eran suficientes para helar el ambiente en la terraza. Madoff desviaba estas preguntas con una autoridad paternal que empezaba a sonar hueca, una negativa a compartir los secretos de su éxito que ya no parecía protectora, sino defensiva. La mansión, diseñada como el escenario de la armonía familiar, se convirtió en el teatro de una creciente disonancia. Los espacios abiertos y transparentes ahora albergaban silencios tensos y miradas evasivas. El clan Madoff, el pilar central de su imagen pública de respetabilidad, mostraba signos de una fractura interna. El propio Madoff se encontraba cada vez más aislado, incluso rodeado de su familia. El peso del secreto le impedía cualquier forma de confesión o vulnerabilidad. Debía mantener la actuación, incluso ante aquellos a quienes supuestamente más quería, transformando las relaciones más íntimas en otra capa de la farsa.
El inframundo psicológico de la casa se hizo más palpable. Las noches de insomnio, pasadas contemplando el mar oscuro, se volvieron más frecuentes. La mansión ya no era un refugio, sino la celda de lujo donde cumplía su condena solitaria. El sonido de las olas rompiendo en la orilla ya no era un arrullo, sino el ritmo constante de un reloj que se acercaba a la hora final. A finales de 2007, la atmósfera dentro del 216 de Old Montauk Highway era la de una calma antinatural, la quietud que precede a la ruptura de una presa. Todos los elementos de la catástrofe estaban en su lugar. Un fraude insostenible, un mercado global al borde del abismo y una familia cuya confianza se estaba erosionando. Los inmensos ventanales ya no enmarcaban una vista de poder y posibilidades infinitas. Ahora parecían una pantalla gigante en la que se proyectaba la inminencia de la tormenta. Reflejaban tanto el cielo cambiante como la creciente turbulencia en el rostro de su dueño. La estructura había sido diseñada para soportar el escrutinio desde el exterior, para proyectar una imagen de solidez. Pero no fue construida para resistir la presión desde dentro. Las grietas que finalmente la derribarían no vendrían de un ataque frontal, sino de la implosión de sus propios cimientos podridos, un colapso que comenzaría en el corazón mismo del imperio, la familia. El colapso de un universo no es un estallido, sino una implosión. Comienza con una retirada silenciosa, como la marea que se aleja de la orilla para revelar lo que yacía oculto bajo la superficie. Para el imperio Madoff, esa marea fue la crisis financiera global de 2008. El pánico se apoderó de los mercados y los inversores, temerosos, corrieron a reclamar su dinero. Las solicitudes de retirada de fondos alcanzaron la cifra imposible de $7.000 millones, una cantidad que no existía en ninguna cuenta, sino solo en los extractos de cuenta fabricados en la planta 17. El mecanismo que había funcionado durante décadas se gripó de repente. El flujo constante de nuevo capital, la sangre vital de cualquier esquema Ponzi, se secó. La bestia, privada de su alimento, comenzó a devorarse a sí misma. Por primera vez, la matemática del fraude se volvió contra su creador. La ilusión ya no podía sostenerse con nuevas promesas ni con el aura de exclusividad. La realidad, en forma de cifras frías e inexorables, llamó a la puerta. Atrapado, sin escapatoria posible, Bernard Madoff tomó la última decisión que le quedaba. No fue un acto de contrición, sino de desesperación. El 10 de diciembre de 2008, en su ático de Manhattan, reunió a sus hijos Mark y Andrew. Allí, bajo la luz artificial de la ciudad que había conquistado, confesó. No hubo una explicación compleja, solo una frase brutalmente simple que demolió el pilar sobre el que sus vidas habían sido construidas. Todo era una gran mentira. La confesión no fue un susurro, fue la detonación que fracturó los cimientos de la familia. Para sus hijos, criados a la sombra de un mito, la revelación fue un cataclismo existencial. El hombre que veneraban como un genio era un farsante. El lujo que habían dado por sentado era el producto de un robo a escala monumental. Su decisión, tomada en medio del shock y la traición, fue inmediata y definitiva. Denunciarían a su propio padre a las autoridades. El fin llegó con una rapidez anticlimática. Al día siguiente, agentes del FBI entraron en el ático de Manhattan. No hubo resistencia. Madoff, impasible, se entregó como si estuviera siguiendo el último paso de un guión escrito hacía mucho tiempo. El arresto del titán de Wall Street se convirtió en la noticia que sacudió al mundo. Un símbolo perfecto de la podredumbre que yacía en el corazón del sistema financiero. La onda expansiva de esa detonación en Manhattan tardó poco en llegar a la costa de Long Island. La mansión del 216 de Old Montauk Highway, hasta ese momento un santuario de poder y serenidad, se convirtió de la noche a la mañana en un objeto de oprobio. Aún vacía, la noticia la transformó en la escena de un crimen, el monumento a una traición de $65.000 millones. Pronto, la violación simbólica se hizo física. Vehículos del gobierno federal avanzaron por el camino privado que una vez solo recorrieron coches de lujo.
Los US Marshals llegaron con órdenes de embargo, cruzando un umbral que había sido infranqueable para el mundo exterior. La fortaleza de cristal, cuya seguridad residía en la exclusividad, fue abierta por la fuerza de la ley. La casa, diseñada para la transparencia, se vio traicionada por su propia arquitectura. Los inmensos ventanales, que una vez enmarcaron un océano de posibilidades, ahora permitían que el mundo entero mirara hacia adentro, observando el desmantelamiento de un reino. El interior, antes un estudio sobre el control y el orden, fue sometido al caos metódico de una investigación federal. No se encontraron paredes falsas ni cámaras acorazadas secretas. El verdadero secreto de la casa nunca estuvo oculto, sino expuesto a plena vista. La ruina se reveló a través del inventario. Cada objeto, antes un símbolo de estatus, fue despojado de su aura y reducido a un número en una lista, un activo a liquidar para compensar a las víctimas. Agentes y peritos se movieron por las estancias minimalistas, etiquetando y fotografiando cada pieza. Las obras de arte contemporáneo fueron descolgadas de las paredes, dejando rectángulos pálidos que gritaban su ausencia. Los muebles de diseño fueron medidos y catalogados. Los objetos personales, desde los jerseys con las iniciales bordadas hasta los libros en las estanterías, fueron convertidos en pruebas de un estilo de vida financiado por el fraude. La famosa escultura del toro, símbolo de un mercado alcista perpetuo, fue preparada para su traslado, su poder simbólico ahora invertido, transformado en un ícono de la codicia ciega. Cada artículo extraído de la casa era un pedazo de la mentira que se desprendía, una capa de la fachada que se arrancaba para exponer el vacío que había debajo. El proceso convirtió la casa en su propio negativo. Si antes fue un teatro para atraer a los inversores, ahora era un almacén judicial. Si su atmósfera fue de calma controlada, ahora era de profanación burocrática. El orden obsesivo de Madoff fue reemplazado por el orden implacable de la justicia. Los ventanales ya no reflejaban el rostro de un hombre que se creía dueño del horizonte. En su lugar, reflejaban los rostros impersonales de los agentes del Estado, hombres y mujeres que desmantelaban metódicamente el escenario de la mentira. El océano, indiferente, seguía rompiendo contra la orilla, como si nada hubiera cambiado. La casa fue vaciada por completo. Las habitaciones, antes llenas de los susurros del poder y la confianza traicionada, quedaron en silencio. La estructura de cedro y cristal se convirtió en una cáscara hueca, una concha abandonada en la playa por una criatura que había sido arrancada de ella. Su belleza arquitectónica permanecía, pero ahora era una belleza macabra. Las líneas limpias y los espacios abiertos ya no hablaban de serenidad, sino de la escala de la desolación. La mansión, despojada de todo lo que contenía, se convirtió en la evidencia más pura del crimen, un vacío inmenso financiado por la confianza de miles. Ya no era un hogar ni un palacio, era una reliquia, el esqueleto de un imperio que se había derrumbado sobre sí mismo. La ruina no fue una demolición con explosivos, sino un vaciado lento y meticuloso que dejó intacta la estructura, pero le arrancó el alma. El sol seguía entrando a través de los ventanales, iluminando suelos desnudos y paredes marcadas por la ausencia de cuadros. La luz, que una vez fue cómplice de la ilusión, ahora solo servía para revelar la magnitud de lo que se había perdido. La fortaleza de cristal, diseñada como un monumento a la invencibilidad, se había convertido en un testamento de la fragilidad. Su ruina no estaba en los muros rotos, sino en su desnudez, en su silencio final, un eco del silencio de sus víctimas. Entonces, ¿dónde reside realmente el poder? ¿En el hormigón? ¿O en lo que sobrevive a su caída? Para seguir explorando las ruinas de los imperios caídos y descifrar los secretos que sus muros aún guardan, suscríbase y continúe este viaje con nosotros. El destino de Bernard Madoff no fue el de un emperador depuesto en un exilio dorado, sino el de una lenta e inexorable disolución en la burocracia penitenciaria. Condenado a la pena máxima de 150 años, su universo se encogió a las dimensiones de una celda en una prisión federal. El hombre,
que había movido miles de millones con una llamada telefónica, murió en abril de 2021, despojado de su nombre, de su poder y de la ilusión de control que había sido el motor de su existencia. Su final fue un susurro anónimo, un anticlímax deliberado para una vida construida sobre el estruendo de una mentira. La tragedia, sin embargo, no se extinguió con él. Se propagó como un veneno a través de su linaje. El nombre Madoff se convirtió en una marca de infamia, una carga insoportable para quienes la llevaban. Su hijo mayor, Mark, incapaz de escapar de la sombra de la traición de su padre, se quitó la vida en el segundo aniversario del arresto. Su otro hijo, Andrew, sucumbió a un cáncer años después, convencido de que el estrés del escándalo había sido el catalizador de su enfermedad. La familia, el último accesorio de normalidad que Madoff había exhibido en su teatro de Montauk, fue consumida por completo por el fuego que él había iniciado. Mientras la ruina humana se consumaba, la ruina material seguía su propio curso, frío e impersonal. La mansión del 216 de Old Montauk Highway fue confiscada por el gobierno de los Estados Unidos, su estatus transformado de residencia privada a activo judicial. En 2009, fue vendida en subasta por los U.S. Marshals por una cifra que sonaba a la vez inmensa y ridícula, $9,41 millones. El dinero extraído de la estructura que había financiado el fraude se destinó al Fondo de Compensación para las Víctimas, un último y amargo acto de redistribución. En un acto de profundo simbolismo, el nuevo propietario, un promotor inmobiliario, no eligió habitar la casa. No intentó purgar sus fantasmas ni reescribir su historia. Tomó una decisión más radical: la demolición. La estructura estaba demasiado contaminada por su pasado. Su belleza, intrínsecamente ligada a la fealdad de su origen, no podía ser reformada. Solo podía ser borrada, un reconocimiento tácito de que algunas manchas no se pueden limpiar, solo se puede arrancar el material sobre el que han sido impresas. La demolición fue la última escena, la violenta ruptura final de la ilusión. Las vigas de cedro, que habían enmarcado vistas serenas, se astillaron bajo el peso de la maquinaria pesada. Los muros de piedra pálida, que habían susurrado promesas de solidez, se desmoronaron en un montón de escombros, y los inmensos ventanales de cristal, el símbolo recurrente de una transparencia fraudulenta, estallaron en 1.000.000 de fragmentos opacos, negando por fin la vista al océano que habían explotado durante tanto tiempo. Durante un tiempo, el lugar fue una herida abierta en el paisaje, un terreno baldío lleno de los restos de una vida falsa. Pero con el tiempo, incluso los escombros fueron retirados. La tierra fue allanada, preparada para un futuro que intentaría olvidar el pasado. En su lugar, se levantó una nueva estructura, un edificio anónimo diseñado para no tener memoria, para no contar ninguna historia. Hoy la mansión de Bernard Madoff ya no existe. Su fantasma ha sido exorcizado del paisaje físico. En el número 216 de Old Montauk Highway, donde el engaño más colosal de la historia financiera moderna tuvo su santuario, ahora solo hay silencio. La ausencia es, una vez más, su única presencia. Un vacío que habla con la elocuencia que solo puede provenir de una erradicación total. El océano, indiferente, sigue rompiendo contra la orilla. Fue el único testigo que precedió a la casa y que ha sobrevivido a ella. Sus olas no guardan memoria de la estructura de cristal que una vez reflejó su superficie, ni del hombre que creyó poder dominar las mareas del capital desde la calma de su salón. La naturaleza ha reclamado su primacía sobre la ambición humana. La estructura fue borrada, pero no la historia. Se ha convertido en un mito costero, una advertencia contada en voz baja sobre la fragilidad de las fachadas. La casa, que una vez fue el ancla material de una identidad ficticia, ahora solo existe como una cicatriz en la memoria colectiva, un recordatorio de que los cimientos construidos sobre la mentira están destinados a convertirse en polvo. Quizás lo que construimos dice menos sobre nuestro poder que sobre nuestro miedo a ser borrados. La mansión no era solo una declaración de éxito, sino un intento desesperado de Madoff por dar forma física a una ilusión,
por construir un refugio contra la verdad de su propio vacío. Al final, la demolición fue simplemente la manifestación física de un colapso que ya había ocurrido en su interior. El terreno desnudo bajo el cielo salino es el punto final de esta historia. Comenzamos en un vacío, en el espacio donde una vez se alzó un monumento al engaño. Terminamos en ese mismo vacío, pero ahora comprendemos el peso de lo que fue aniquilado. No solo una casa, sino una fe, un futuro para miles y la idea misma de que la belleza puede ser una garantía de la verdad. Si historias como esta te hacen ver el poder desde un ángulo diferente, suscríbete para seguir otras caídas tan asombrosas como esta.